Los antecedentes de la filosofía se remontan en la antigua Grecia. El surgimiento de esta hizo posible las condiciones socioculturales, distinguiendo un periodo prefilosófico y otro filosófico. El periodo prefilosófico. En este periodo, el aspecto de la sociedad griega es de una sociedad aristócrata, agrícola y guerrera. Esta sociedad se estructuraba en dos clases. La nobleza se distinguía por tener una vida placentera durante la paz, como también eran los dirigentes del pueblo en las guerras. El pueblo se distinguía por estar fundamentalmente dedicados a la agricultura y a la ganadería. Condiciones socioculturales. Ideas morales. Estas ideas solo afirman que los nobles eran los únicos que tenían virtud. Los valores supremos se dividían en el linaje o la línea de ascendencia de una familia o un clan. El linaje de la familia buena es el noble, el linaje de origen plebeyo es malo y vulgar. El éxito. En la sociedad griega, el fracasar era vergonzoso y merecía castigo. La fama. Esta etapa se caracterizaba por tener poco lugar en las ideas de derecho y de justicia, que suponen una igualdad en derechos y obligaciones. La religión griega. Los griegos no mantenían una institución sacerdotal estable, que mantuviese una ortodoxia doctrinal. Tampoco existían libros sagrados, como tampoco sistemas educativos organizados. ¿Con qué contaban los griegos? Los griegos solo contaban con los poemas de Homero y Hesíodo, que junto con los Aedos eran los únicos educadores. Los poetas fueron los que le dieron la identidad al pueblo griego, pues estos fueron los que lo unieron desde un principio, ya que proporcionaban los textos con los que los griegos se educaron generación tras generación. De los textos se aprendían a morar que son los valores escritos, la teología considerada como una mitología. Los poetas reflejaban las creencias de los griegos mediante narraciones simbólicas como mitos. La interpretación antropomórfica de sus dioses como su organización jerárquica, con Zeus a la cabeza y sus comportamientos, coherente con la organización social y el código ético de la nobleza. La conducta de los dioses, robos, adulterios, engaños y demás se reflejaban en la moral aristócrata más extendida. De Homero y Hesíodo aprendían todo lo que creían saber sobre la historia, geografía, navegación, arte militar y cosmología. En las sociedades donde hay libros sagrados y dogmas, la posibilidad de crítica a estas doctrinas es escasa o nula. Supone enfrentarse con las instituciones y autoridades del momento, como sigue sucediendo hoy. Para los griegos eran menos importantes las creencias que las prácticas de culto. Por eso, ante la falta de coherencia de las narraciones míticas o de sus versiones poéticas, aparecieron intentos de interpretaciones alegóricas o racionalistas de los mitos. Aunque no tenían una ciencia tan desarrollada como los chinos o los egipcios, habían creado una amplia mitología con la que intentaban explicarlo todo. Desde el siglo VII en adelante se desconfía de los mitos y comienza a buscar otro tipo de explicaciones más naturales, lo cual muchos consideraban el inicio de un nuevo tipo de reflexión, el pensamiento racional. Por lo tanto, la insuficiencia de la religión y las explicaciones de la mitología griega proporcionaron la búsqueda y el desarrollo de un estilo de pensamiento más riguroso y potente, la explicación racional, el discurso filosófico. Por eso es incorrecto afirmar que se produjo sin más la sustitución del mito por la reflexión racional. Ya en Homero y Hesíodo encontramos explicaciones no antropomórficas y no míticas, similares a la de los primeros filósofos griegos, como por ejemplo la teoría de que el océano es generador de dioses y la génesis de todas las cosas. Homero, procedente de Tales y Hesíodo, narra una cosmogonía, o sea, el mundo surge de una superación entre el cielo y la tierra, tras la que aparece el amor como fuerza dinamizadora antes de su teogonía. En Confort ve en estos relatos los principios y esquemas fundamentales de reflexión con los que trabajaron los primeros filósofos.
La filosofía dará pasos adelante, pero en continuidad con las explicaciones cosmogónicas no antropomórficas contenidas en los relatos mitológicos y poéticos. Antes de los primeros filósofos griegos hubo numerosos sabios de los siglos VII y VI, cuyas máximas o dichos breves refranes habían calado en la cultura popular. Conócete a sí mismo, nada en demasia. Platón cita a 7, tales de Mileto, Pitágoras de Mitilene, Díaz de Priene, Solón, Clebulo de Lindos, Misón de Quenea y Quilón de Lacedemonio. Pitágoras además estaba a los poetas líricos de los siglos VII y VI, cercanos tanto a la figura del sacerdote y el adivino como al filósofo. En la Grecia preclásica era inútil distinguir entre poetas y filósofos. Los poetas eran los primeros interesados en captar la esencia de las cosas, lo cual constituyó el principio objetivo de la investigación filosófica hasta el siglo XVII. De hecho, poetas como Parménides, Empédocles y Xenófanes se estudiaban más como filósofos que como poetas, y otros poetas como Píndaro se consideran a sí mismos sabios. Finalmente, cada vez se acepta más la influencia de la ciencia egipcia y babilónica en los sabios griegos, algo que ya reconocían algunos de los primeros filósofos griegos. No obstante, será mucho más tarde cuando los neopitagóricos y neoplatónicos destaquen la importancia de este influjo. Tales, por ejemplo, era de origen fenicio, viajó a Asia y tomó muchas de sus ideas de sacerdote egipcio, aunque las técnicas egipcias o babilónicas no tuvieran apenas influencia en la civilización griega. Sí es muy posible que la tuvieran otros elementos teóricos y simbólicos. La etapa filosófica, esta se dio principalmente por las condiciones socioeconómicas que en ese momento afrontaba Grecia, como es la apertura del comercio, la libertad y derechos que gozaban los ciudadanos, ese ocio que les permitía dedicar sus mejores horas a teorizar, discutir, debatir, a aprender, a estudiar y con otros ciudadanos. Eso se hacía en el ágora o en la plaza pública. Estos se apoyaban sobre una población mayoritaria de esclavos, lo que explica que el escaso desarrollo que se veía en Grecia sobre las técnicas y las ciencias aplicadas, como lo son la física o la química, que estas se dieron principalmente en China y Egipto, con algunas excepciones como lo fue Arquímedes. En ese orden de ideas pues se abrió paso a definir dos corrientes que explicarían las antiguas creencias y la otra el pensamiento filosófico. La corriente que explicaba las antiguas creencias se le denominó mito. ¿Qué es el mito? El mito es un conjunto de narraciones tradicionales, ya sean poéticas, simbólicas o religiosas, acerca del mundo, los hombres, los dioses y la naturaleza, con la pretensión de explicar globalmente la realidad y los enigmas más acuciantes sobre el origen y la naturaleza del universo, del hombre, la civilización y la técnica. Pero todas estas explicaciones resultan arbitrarias, propias del hombre precientífico o hombre mitológico, pues así la ciencia resulta imposible, ya que no se concibe la ciencia sin leyes o regularidades en la sucesión de los acontecimientos. ¿Cómo descubrirlas si por principio se niega su existencia? La filosofía criticará la arbitrariedad de las intervenciones divinas y despoja la idea de necesidad de su carácter ilógico, misterioso, fatalista, para adecuarla a la racionalidad de lo real. Aquí es donde se enfrenta el primer debate, pues los mitológicos sostenían que todos los sucesos dependen del capricho de los dioses, mientras que los filósofos buscaban el principio último y eterno de lo que originó y que por tanto debería seguir presente en todo. La pregunta fundamental es por la naturaleza de las cosas. ¿Cuál es la realidad permanente y última detrás de lo que se ve, oculta detrás de lo que percibimos por nuestros sentidos? Pues para esto se busca una interpretación del universo que explique de veras la realidad. Indaga un primer principio, no imaginativo ni poético, que provenga de todo el mundo y todas las cosas,
porque del no ser, de la nada, no puede surgir el universo, la realidad tan compleja que conocemos. Pero sin embargo, la filosofía racional, aún en esos instantes, no renunciará a esta pretensión de explicación total, de dar respuestas últimas a la totalidad de lo real. De ahí sigue la explicación filosófica, que es el logos, o explicación racional. Esta se opone a lo mítico por el progresivo rechazo a los elementos poéticos, imaginativos y afectivos de los relatos anteriores, para centrarse en el logos o razón que explica las cosas. Esta da lugar a que las preguntas planteadas con claridad se buscan respuestas concretas, como por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? La respuesta exige elementos reales y objetivos, conocidos por todos, tanto físicos, naturales, biológicos, no religiosos ni poéticos o sobrenaturales. Los dioses son eliminados como parte de la explicación racional. La idea de necesidad sustituye al capricho divino en la explicación de los acontecimientos. Las cosas no pueden suceder porque los dioses quieran, sino porque debe existir una ley u orden en el mundo que les provoque y explique. Conocer será captar lo común y permanente de las cosas, y los griegos pensaban que los sentidos no bastaban para proporcionar tal conocimiento. Se requería un esfuerzo intelectual para captar la naturaleza o el ser de las cosas. Por tanto, partían de una dualidad o diferencia radical entre la razón y los sentidos como fuente de conocimiento. El modelo de referencia de los griegos en la búsqueda de un conocimiento verdadero se dan desde las matemáticas y la geometría. Estas son capaces de proporcionar la mejor descripción de la estructura y proporciones de lo real. El paso del mito al logos. Este es el paso pues de la etapa prefilosófica a la etapa filosófica. Esta nace una insaciable curiosidad existente en todos los grupos humanos, llevaba a los griegos a preguntarse por el movimiento del sol, la luna y las estrellas.